Vale, chicos, pues vamos a ir empezando un poco con la masterclass de hoy. Lo primero, daros las gracias. Dar las gracias también a Roberto y a Juan Francisco, que son alumnis nuestros. Se graduaron hace ya 3 años, va a ser ahora, en el año 22. Han tenido, ahora os lo contarán ellos mejor que yo, pero bueno, han tenido una carrera dentro del mundo mobile, que es un poco el enfoque de las charlas de esta semana y la que viene, ¿vale? Giran un poco en torno en este caso, al lanzamiento del Monument Valley, que si no habéis jugado a la saga de móvil os la recomiendo encarecidamente, tanto si sois artistas, programadores, diseñadores, da un poco igual, os la recomiendo mucho, hace muchas cosas buenas. Entonces, bueno, en este caso han venido a hablarnos de buenos hábitos, de un poco cómo han sido sus trayectorias dentro de la industria del mundo mobile. Como todos sabéis, o deberíais, el mundo mobile dentro del mundo del videojuego es el mercado más importante del mundo. Nacionalmente no, nacionalmente aquí en España seguimos trabajando más consola que móvil, pero si veis las estadísticas globales, el mercado más importante es el videojuego móvil. Es un mercado que siempre tenemos que estar atentos a cómo reacciona, porque de unos años a esta parte, tal y como reacciona el mercado móvil, es como reacciona la industria del videojuego, en líneas generales. Hay pequeñas excepciones dependiendo del país, pero en líneas generales funciona así. Entonces, bueno, ellos ahora se presentarán mejor de lo que les presento yo. Me han animado a que hagamos preguntas a lo largo de la charla, así que eso es lo que deberíamos hacer, ¿vale? Si alguno va teniendo dudas, les vamos parando. Y poco más por mi parte, chicos. Daros las gracias otra vez y estamos por aquí, ¿vale? Nada. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por la presentación. Ha sido una gran presentación. Y nada, eso, que cualquier pregunta que tengáis a lo largo de la charla, levantad la mano o lo que sea y la soltáis. También vamos a dejar al final de la presentación un hueco para cualquier duda y demás. Nada, hemos venido a hablar un poco de lo que es la creación y optimización de contenido 2D y 3D en juegos móviles. Como ha mencionado Luis, vamos a utilizar de ejemplo sobre todo el Monument Valley, pero veremos ejemplos de otros videojuegos y otros contenidos 2D y 3D a lo largo de la presentación. Yo soy Juan. Bueno, yo soy Roberto. Y ahora vamos a contaros primero un poco cómo han sido nuestras carreras. Estudiamos, al igual que estáis ahora mismo vosotros estudiando en UDIT, colaboramos y trabajamos juntos en la empresa de Sunnyside. Ahí hacíamos contenido para YouTube, vídeos 2D de animación, 3D, perdón. Y mi línea es la de abajo. Yo, después de trabajar en Sunnyside durante 3 años, porque estuve trabajando mientras estaba en la universidad, cambié a Ubisoft y luego a Scopely, que es donde estoy actualmente. Bueno, pues UDIT me dio un poco las bases del conocimiento. En tercero yo estudié, hasta tercero estudié programación y luego en cuarto me cambié a arte, con lo cual también me enseñó el que confundirse de rama no pasa nada, hay que tirar para adelante y seguir lo que uno quiere. En Sunnyside conseguí exprimir cada oportunidad que me dio, aprovechando tercero y cuarto trabajando allí, y me enseñó pues, la pasión que tengo por los shaders y las tools. Ahí también compartí con Roberto durante unos años trabajo. No sé si él quiere comentar algo. Sí, bueno, al final teníamos 2 perfiles muy curiosos porque donde era bueno Juan, era malo yo. Bueno, no malo, pero no me apasionaba tanto como a él, que era la creación de shaders. Y más programación, donde yo destacaba, pues a lo mejor Juan no tenía tanto interés, que era un poco más el tema visual. Y entonces al final lo que hacíamos para esta serie de YouTube, que era una serie pues animada como cualquier otra muy simplificada, yo me he dedicado un poco más al tema visual, pues a la creación de los personajillos, al entorno, también tocaba cosillas en motor, y Juan pues hacía toda la parte de scripts, que no sé si os gustará mucho aquí, pero porque aquí estáis todos de arte, ¿no? No, hay un poquito. Ah, vale, guay. Pues entonces sí, Juan nos podrá contar un poquillo más a los interesados, sobre todo preguntadnos cualquier cosilla que tengáis curiosidad. Y nada, te dejo, Juan, que sigas un poquillo. Bueno, pues después de trabajar en Sunnyside conseguí entrar como Technical Artist en Ubisoft. Ahí estuve trabajando en Rainbow Six. No fue mi primera experiencia móvil, la primera experiencia móvil fue ya en Scopely, pero aquí conseguí entender realmente cómo funciona una gran empresa por dentro, los sistemas de trabajo que tienen y además fue un cambio muy duro para mí porque pasaba de estar muy contento en una empresa en la que llevaba muchísimos años
y sacar eso de no tener miedo pues, a decir adiós y de hecho luego me he reencontrado con gente de mi anterior empresa actualmente. Actualmente trabajo en Scopely. En Ubisoft no llegué realmente a encontrar mi hueco porque era un proyecto que lleva años existiendo y aquí en Scopely sí que conseguí encontrar gente pues, alineada conmigo y me enseñó mucho el aprender a venderte, el negociar bien contratos, el negociar, el enseñar un montón de tools, de herramientas y tal a gente que no es la que trabaja directamente contigo, sino de, oye, tener que hacer valer tu trabajo y creo que es algo muy importante. Y ahora Roberto os explica. Bueno, he trabajado eso en Monopoly Go. Lo más reseñable quizás es la campaña que hicimos con Marvel y en Rainbow Six estuve trabajando en el Year 9 del juego. Bueno, por mi parte, esto no está encendido. Ahora. Y por mi parte, pues yo después de estar con Juan trabajando en Sunnyside, la verdad es que me sentía como un poco atascado, seguramente os haya pasado a vosotros mucho, y además estaba con cuarto, con todas las asignaturas, TFG, digo, mira, mejor dejo este curro, que bueno, tenía casi un salario muy pobre, y dije, no me renta estar aquí gastándome la vida, estar a regañadientes con la uni, y me fui. Ya cuando terminé la universidad, pues entré en Crater, que también era de animación. A mí la animación me gusta, pero yo me quería centrar en creación de personajes. Y lo bueno de aquí es que aprendes seguramente os toque ser freelancers a muchos y tengáis que saber cuánto pedir o cuánto por lo menos cuesta vuestra hora de trabajo. Y eso es una cosa que si queréis luego ya nos preguntáis y al final de la charla y nos decís vuestras dudas, pero que tienes que aprender 100%, porque si no la industria te va a comer. Y eso, nada, un poquito conociendo el mercado, estuve un año allí y ya pues dije, ¿qué hago aquí? A partir de aquí no sé qué hacer. Estuve tanteando personajes y me dio la casualidad de que entré en una prueba de arte para Supercell y nada, me cogieron. Entonces he estado trabajando desde hace un añito más o menos allí. La verdad es que es súper guay, pero de notar mucho los ritmos de trabajo. Cuando tienes a tu supervisor de Supercell pidiéndote cosas, te estresas y tienes muchas veces que mecanizar cosas. Para los que seáis un poco más de arte, pues bueno, en programación también te sirve reutilizar código, etcétera. Pues aquí también lo mismo, tienes que reutilizar muchas mallas base porque si no, no tienes tiempo. Y pues eso te da a ser eficaz y sobre todo lo que estoy aprendiendo aquí es a ser creativo, porque ser creativo al final se puede aprender a ser creativo. No hace falta ser una persona de nacimiento creativo. Nada, aquí tenéis en la siguiente diapositiva un par en la siguiente, un par de colabos que hicimos con Godzilla, con los de Godzilla, que son los de Toho, y Paramount, que tienen ahora mismo los derechos de Bob Esponja. Esto es también un poco curioso porque no sé si lo habéis jugado mucho a Brawl Stars, pero los ritmos de producción cambian un poco si tienes una colaboración a si tienes que meter contenido nuevo en el Entonces, pues bueno, está curioso. Luego, si queréis también preguntar cosillas, lo podemos debatir. Y bueno, ahora seguro que habéis tenido el tipo de problema del que vamos a hablar ahora. Aquí hemos venido a hablar de optimización y seguro que habéis tenido problemas en juegos de pues, bajadas de FPS, que ocupa el juego 300 millones de gigas, yo qué sé, bugs, de todo. Por ejemplo, el PUBG, en las zonas que tienen mucha vegetación y demás, suelen pegar unas bajadas de FPS horrorosas. El Genshin Impact creo que como juego móvil pesa 15-20 gigas.
El Call of Duty pues, ha tenido problemas de atravesar colisiones de paredes y demás. Y yo qué sé, el Pokémon Go, pues al principio te drenaba la batería, que era eso una locura. Todos estos problemas están relacionados con la falta de optimización dentro de esos juegos. Ha habido casos incluso de móviles que han explotado y no es broma, lo podéis buscar en internet porque es muy curioso a qué puntos llega los problemas de optimización. O bueno, conectando eso, no sé si os pasó cuando la fiebre de Pokémon GO en 2016, 2017, que había como eventos de estos de capturar un legendario, tal, ibas al parque y a mí, por ejemplo, se me agotaba la batería en nada, 30 minutos o algo así me duraba la batería. Y ahora vamos a explicar pues cómo podemos optimizar un poquillo eso por la parte que nos concierne, que es la parte artística, y ver qué soluciones podemos dar. Hemos venido a utilizar sobre todo el ejemplo de Monument Valley como un gran ejemplo de un juego optimizado de móvil. Lo que tiene la optimización es que te pone restricciones, ¿no? Al final, dentro de hacer un juego móvil tienes muchísimas restricciones, no puedes utilizar materiales PBR, que no sé, hay eso, restricciones que ahora iremos viendo, pero eso da lugar también a grandes ideas y grandes formas de al final trasladar una historia, algo. Y Monument Valley pues es un gran ejemplo de ello. Y esto también te da un poco, te das cuenta de que no hace falta hacer ese juego AAA que todos estamos soñando, todos, por lo menos yo dije, joder, es que me encantaría hacer un AAA. Con una idea sencilla, ejecutada muy bien, puedes tener un resultado como este. No sé si lo habéis jugado, espero que sí, por lo menos al 1, hay 3. Y ya veréis cómo se... Hay mucho más mercado en el móvil que en el AAA ahora mismo. Así que es una opción que deberéis de considerar por lo menos. La optimización, nosotros hemos venido a hablar del arte 2D y 3D, pero no solamente se traslada al arte, también hay formas de optimizar código, pues yo que sé, evitando fugas de memoria, utilizando algoritmos eficaces. En el diseño, el hecho de ocultar zonas con, yo qué sé, con una montaña, pones una montaña en medio y entonces hay parte del mapa que ya no estás renderizando, con lo cual ahí estás recuperando FPS, o el hecho de, en vez de poner una montaña y que esa... Se apagó. ¿Murió? ¿Ha muerto? Ah, bueno. Pues nada, eso. De hecho, ahora hay una cosa curiosa. Sí, que el otro día me encontré un estudio de que hay mucha gente en España, sobre todo en industria móvil, haciendo colisiones. O sea, simplemente tienen a becarios poniendo colisiones de videojuegos. Y dije yo, joder, ¿hasta dónde puede llegar la mano de obra barata para optimizar un juego, ¿sabes? Y pues nada, no sé si has hablado un poco del diseño, bueno, pero aún así todo esto forma parte del diseño y ya veis que con el arte muchas veces influye el diseño, como por ejemplo en Monument Valley. Sí, dale. Así que bueno, vamos a empezar un poquillo por las cosillas 2D que podéis encontrar en un videojuego y ya sobre todo de cara a muchos os dedicaréis a outsourcing, los que os dediquéis a arte, básicamente porque hay mucho más mercado y las empresas AAA lo que hacen es pillar empresas como la mía y las meten como de sucursal dentro de la suya propia y hacer todo el arte. Entonces, a ver si con esto... Porque yo, por ejemplo, cuando salí de la carrera, ahora me imagino que habrá cambiado, pero no se daba tanto contenido para móviles. Y, de hecho, yo cuando hice la prueba de arte para tuve que buscar muchísimas cosas por mi cuenta porque algunas sabía que se me escapaban. Entonces, pues nada, empezando por las texturas, es una cosa curiosa porque normalmente en la uni se nos enseña, bueno, en segundo, tercero creo que ya tenéis alguna asignatura de low poly y tal y podéis experimentar un poquillo con eso. Pero en móvil es literalmente otro pipeline. Literalmente coges, ahora os enseñaré cómo son las... no, deja esta. Cómo son las texturas de un juego mobile, como puede ser el Clash of Clans o el Brawl Stars,
y directamente tienen lo que se llaman swatches de colores y degradados. Eso es literalmente toda la textura que tiene un juego móvil. Entonces eso pues te da mucho pie a optimizar la textura porque la puedes comprimir hasta un píxel cada color. Entonces, bueno, eso ya Juan os explicará un poquillo si os interesa el proceso. Pero vamos, de toda la vida de Dios os han enseñado a coger vuestro base color, vuestro normal y vuestro canal con roughness, metalness, bla, 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 y meterlo a motor. Pero ya veréis que no sé si os gusta texturizar, a mí por ejemplo sí, pero esto es como esto es literalmente la textura de un videojuego mobile, por lo menos en nuestras empresas. Y bueno, si os interesa ya un poquillo más, no entraré en profundidad, pero luego ya si queréis lo preguntáis. Tenéis aquí una diapositiva de cómo se suele empezar a texturizar, porque todos estos procesos tienen que seguir un aprobado y ¿cómo se dice? Un force and back, ¿cómo se dice? Sí, un proceso de feedback en el que si te empiezas a detallar lo máximo posible desde el primer momento, vas a tardar un montón más y a lo mejor tenemos actualizaciones que duran 2 meses. Entonces hay que ir literalmente cada hora cuenta. Y bueno, ya un poquillo más os lo explicará Juan, pero las texturas lo que hacen luego los programadores y más los artistas técnicos es hacer procesos de compresión de textura para que, ya te digo, el juego no te ocupe 20 gigas como por ejemplo aunque tienen otro tipo de texturizado, 20 gigas como el PUBG. Y nada, luego a todo esto se le suele añadir un proceso de shading que normalmente ellos ya lo tienen establecido y lo tienes que poner, por ejemplo, nosotros trabajamos con Blender, no sé si dais Blender No. Bueno, pues yo también solo sabía 3D Max y era de esos que dices, vale, si es que Blender es una mierda, en plan, ¿para qué quiero aprender eso? Bueno, pues me tocó aprenderlo y fue una putada porque la prueba de arte era todo en Blender y claro, dije, ¿cómo coño ahora saco en una semana todo esto directamente en Blender? Bueno, pues al final la industria tira para, sobre todo la mobile, tira para lo gratuito y Blender es una herramienta que es gratuita. Además es muy, muy, muy maleable por los artistas técnicos y os pueden dar muchas herramientas dentro de Blender que os sirven para exportar a motor. Luego, sí, pasa, pues, tío. Luego, a ver, no me voy a meter mucho, por lo menos ahora, pero también tenéis que tener mucho en cuenta, mucho en cuenta en el texturizado la teoría del color. Es un poco coñazo en el sentido de que es algo que no puedes saber si está bien o mal, simplemente tienes que intuir un poco, pero para daros algún ejemplo, por ejemplo, espero que hayáis visto Arcane, en esta escena de, bueno, Jinx, Powder y Vi, el pelo de Jinx no es azul, como podríamos ver. Tiene una gama monocromática que todo esto, si no lo sabes, a la vista engaña al ojo. Entonces, luego unos colores pueden ser más fríos, más tenues, más cálidos, dependiendo de los colores que les rodeen. En mobile, sobre todo en el Monument Valley, utilizamos no, como si lo hubiera hecho yo, lo utilizan muchas triadas y ese es un ejemplo de cómo podéis utilizar una triada. Normalmente, por ejemplo, en personajes sí que se suele utilizar la regla del 60-30-10, pero en juegos mobile te la puedes saltar un poco. Porque como todo es tan simplificado, mientras las ideas estén claras, te la puedes saltar. Y bueno, ahora vamos a... Todo lo que veis en un juego mobile, prácticamente, es un billboard. Un billboard que espero que ya lo sepáis, es un PNG básicamente con un alfa aplicado. No tiene más, y es una chorrada, pero de verdad, es que no sabéis la cantidad de cosas que se fakean
por ser un billboard. Sin más, en esta captura, por ejemplo, aquí literalmente todo podría ser un billboard, pero ellos eligieron las torres, etcétera, que fueran 3D, obviamente porque esto tiene que girarse, tiene que hacer ciertos movimientos de cámara para engañar al ojo, y con un plano pues es difícil, pero tanto la hoja de la barca, luego veréis muchos más ejemplos. De hecho, si pasas a la siguiente, tenéis un montón sobre todo de vegetación, que es lo más común, pero también se puede dar en efectos visuales, como por ejemplo las gotillas del agua, bueno, todo. Tenéis que tener un poco en cuenta que esto lo podéis transpolar, como se diga, a cualquier área de un videojuego mobile. Bueno, ya no mobile, en UI, que os lo contará Juan un poco más tarde, utilizamos todo el rato renders 3D que cortamos como si fueran billboards. Es decir, por ejemplo, en la colaboración esta que hicimos con Bob Esponja, eso es un render 3D, pero luego cortamos en PNG, hacemos capas para que luego el animador pueda hacer su movida. Y ya te digo, lo de abajo son todos PNGs. Las cuerdas, todo son PNGs. Entonces ahí está un poco la magia del artista, en fakear al ojo del jugador y que parezca que no lo es. Por ejemplo, bueno, si pasas a la anterior, pues yo qué sé, es que tenéis aquí todos los grafitis, a la que estábamos, todos los grafitis son billboards, incluso las verjas estas son billboards en todos los lados. Excepto lo que queráis que tenga volumen, obviamente, que eso sí que ya va 3D. Y nada, es un poco el meme este de todo es billboard. O sea, literalmente todo. Excepto 3 chorradas que son personajes y algún elemento un poco más que tenga volumen en el escenario. No sé si os gustan mucho los escenarios, pero bueno, el enviro. Pero ya lo sabréis. Nada, para enlazar un poquito eso, nosotros lo que hacemos es, en las partículas también, en el Brawl Stars, se sacan renders 3D y se vuelven a meter a motor. Por ejemplo, nosotros utilizamos Adobe Animate, podéis utilizar cualquier programa para animarlo. Y simplemente es como si fuera un atlas. Aquí tenéis el ejemplo de la cascada, pero es que, ya te digo, os podría poner ejemplos de cualquier partícula que va a ser literalmente 2D. A menos que ya os tiréis a juegos AAA, obviamente, hechos con Unity o Unreal, que obviamente sí que tienen sistemas de partículas con Niagara, etcétera, etcétera, que podéis meter elementos 3D. Pero vamos, lo más común es eso. Bueno, yo ahora os voy a hablar de sistemas de animación, ¿vale? El sistema tradicional, digamos que sería el de los keyframes y demás, y el twinning es una traslación, ¿no? Como una... se me ha olvidado la palabra en español, pero se utiliza siempre el término twinning en la industria, y es todas las animaciones que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Todas son twinning. Es una animación mucho menos costosa, no tienes que andar definiendo keyframes, tú defines un punto de inicio, un punto de final, y para animaciones de este estilo, pues de traslaciones simples, de rotaciones y demás, es súper cómoda. Incluso pues, se utilizan... esto está dentro de la parte 2D porque se utilizan muchísimo en UI. Si os fijáis en los botones de Monopoly, pues cuando pulsa pues ese escalado, ese bounce y demás, es a través de twinning. Pero también se utiliza en 3D. El puente cuando sale o las torres cuando suben para arriba, la rotación, todo eso son animaciones hechas a través de twinning. Hay una herramienta muy conocida para Unity que es DoTwin. Como veis, esto es todo lo que requiere una animación a través de twinning. 2 parámetros, va a ser de escala, cuánto va a durar y le das a play y ya funciona. Son para animaciones eso, muy simples pero muy poco costosas. Frente a la animación tradicional, que si te pones a meter animators, animations, tal, no sé qué,
cuanto más animators en escena, peor. Y nada, esto es un poco sobre el tema de animaciones. Y luego también hay muchas animaciones hechas en elementos 2D a través de sprite sheets y Atlas. Pero no solamente se utilizan para eso. Los Atlas, pues por ejemplo, aquí veis dos ejemplos de Monument Valley, pues se utiliza mucho para user interface, para agrupar todos los sprites en un único Atlas. También para elementos 2D dentro de la escena, como que al final no deja de ser un billboard, pero si juntas todos en un es un Atlas. Y para incluso animaciones 2D, estas banderitas, pues por ejemplo, serían unas banderitas animadas que tendría Monument Valley ahí, que no sé si lo veis entre las dos columnas, pues eso, sería para hacer animaciones. Esto reduce muchísimo el coste de draw calls. Los draw calls son como, digamos, las pasadas que hace el... Bueno, tampoco me voy a meter muchísimo en detalle, pero el caso es que aumenta los FPS, aumenta el rendimiento y es importante utilizarlos. Y nada, ahora vamos a pasar con la parte de 3D. Va a continuar Roberto. Bueno, seguís teniendo a Mateo, ¿verdad? Sigue estando, ¿no? ¿Y qué tal? Bueno, pues, a ver, Mateo a mí me cambió, yo iba a ir por la rama de diseño y a mí me metió en arte por la caña que me dio en segundo. No sé si sigue dando tanta caña, ahora que ha tenido un hijo se ha relajado, pero sí, o sea, yo me cambié a arte por un solo profesor, o sea, imaginaros lo mucho que podéis influir en la gente y no solo eso, sobre todo te enseña las bases de lo que es una buena geometría low poly. Una buena geometría low poly no tiene por qué ser la... Por ejemplo, si veis todos los personajes de Disney, tienen algunos geometría por lo que sería los mofletes y tal, que podrías decir porque aquí han triangulado de esta manera, tal, pero es que no tiene que ser bonita, tiene que ser funcional y a lo mejor ese personaje necesita hacer una expresión que bla, bla, bla. Y por eso venía mejor esa geometría. O esos loops. Entonces, tenéis que tener una serie en cuenta, es que sobre todo para móvil lo vas a ver literalmente enano. Luego tú estás diciéndolo y dices, va, no, voy a poner este detalle porque le va a encantar al jugador, bla, 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 no sé qué, pero es que al final el jugador ni se va a dar cuenta incluso de lo que tiene alrededor, porque muchas veces el ojo, el ojo rellena lo que no estás medio viendo. Entonces, con que la idea esté clara, la silueta sobre todo esté muy bien definida y tenga una buena silueta interesante para el ojo y sepa diferenciar el jugador, por ejemplo, de lo que es terreno jugable de lo que no, tenéis muy buena referencia. Luego no sé si os habrán explicado LOT, SIM, ¿cómo se dice? Ahora se me ha ido el Texel Density. No sé si, porque yo cuando salí de la universidad el Texel Density no me quedó ni medio claro y hasta que no me puse a trabajar yo por mi cuenta no supe ni lo que era. En juego mobile tenéis la suerte, entre comillas, de que no vais a necesitar Texel Density prácticamente porque vais a utilizar solo una textura. Entonces, todo lo que podáis meter en esa textura es bienvenido. Luego, obviamente, si se ve fatal, pues, pero ya te digo que yo no utilizo ni herramientas de Texel Density ni voy a utilizar. Vamos a ver un poquito errores que, por ejemplo, nuestro artista técnico nos ha mencionado. Estos son errores reales que, bueno, no son errores, es muchas veces falta de tiempo, que dejas la malla como sea y dices, he llegado al cost cap, que, por ejemplo, si así por daros algún dato interesante, un mapa de Brawl Stars suele tener unos 100.000 trees, unos 100.000 trees, y un personaje unos 10.000, 20.000, depende de la complejidad que sea. O sea que luego ya te puedes ir a AAAs que llegan hasta los 200.000. Pero para que veáis un poco el poligonaje que se maneja en pantalla en este tipo de juegos, luego tenéis muchos efectos visuales que si utilizas alfas, tal, van añadiendo peso al juego y pues, lo último que quiere el niño de 7 años o el chaval que se está en última fila ahí jugando a un Brawl Stars, pues es que le vaya bien.
No pase, espérate. Luego, a ver, Mateo se habrá repetido por 50ª vez que no dejéis engons. Pero se pueden dejar engons si luego la triangulación es buena. Que, por ejemplo, aquí un caso que teníamos, que esto no se veía en pantalla en realidad, porque tú cuando estás viendo un mapa de Brawl Stars, los lados no se ven y pues muchas veces deja la malla pues así. Lo entregas y se finí. Pero estos triángulos son un asco para todo programador, artista técnico y bueno, que a la vista está que son un problema. Lo podéis arreglar así, por ejemplo, separando la malla, separamos mucho la malla, por ejemplo, en objetos que no vayan a estar animados, porque de esta manera tú luego lo snapeas al otro plano y de vista no va a pasar nada porque no hace Z-lapping ni nada. Entonces, esta es una manera de evitarte tener que coser todos esos triángulos no dejándolo la malla cosida, dejándola por partes. O, por ejemplo, muchas veces lo que pasa es que dejamos, pues porque muchas veces estás trabajando con el objeto muy, muy grande, por ejemplo, esta pelota de tenis, de tenis, sí, de baloncesto, literalmente es un píxel en pantalla. Entonces, tener esta geometría no tiene sentido. La tienes que dejarlo más optimizado para que el jugador intuya qué puede ser. Porque luego van a haber muchos elementos que van a ayudar. Por ejemplo, la animación. Si tiene una animación de rebote, pues el jugador con tres vértices vas a ver que es una pelota. Luego, un poco más hablando del Monument Valley, tenéis que tener en cuenta que no solo tener una buena malla importa, sobre todo ya a la hora de intentar mostrar portfolio y tal, sino es tener un poco de gusto, porque muchas veces ves una pieza, sí, muy bien, está técnicamente perfecta, pero es que alguien me la puede hacer más bonita. Te tienes que saber vender, ¿vale? Y estos juegos que dependen tanto de la estética, muchas veces venden por la estética. Estos están inspirados en cuadros de ilusiones ópticas, este juego, el Monument Valley. Y pues nada, los chicos que creo que se llamaba el estudio Chu o algo así. Sí. Y pues nada, estos chicos lo que hicieron es basarse en esos cuadros para crear ilusiones ópticas y basarse un poco también en el cubismo en cuanto podían. Luego hay muchos, por ejemplo, el snapping creo que se llamaba. Es un juego que tienes que hacer una captura de pantalla y, por ejemplo, por esa captura de pantalla puedes pasar a otra zona. O, por ejemplo, coges una fotografía, la pones aquí y puedes pasar por esa fotografía. Pues esos son ejemplos que el arte define al juego y no viceversa. Y sobre todo, buscar referencias. Cuanto más rico en referencias sea vuestro juego, más posibilidades, o bueno, ya no vuestro videojuego, sino vuestra pieza de arte, más posibilidades tenéis porque al final todo lo que estamos intentando es vendernos a nosotros mismos. Cuando sales de la uni no sabes qué hacer, dices voy a empezar este proyecto, no sé qué, tal, pero luego lo dejas porque en verdad no has hecho no has recopilado suficiente información como, o uno, para saber que esto no te puede gustar luego al acabar, o simplemente que no tiene salida ese proyecto. Bueno, luego no voy a entrar mucho en detalle, luego si queréis ya hacemos preguntas y tal, pero es... Sobre todo en móviles, por ejemplo, nosotros no lo utilizamos en nuestros juegos, pero hay muchos otros que sí. Estos juegos que tienen una estética un poco más realista, como puede ser el Call of Duty o el PUBG, utilizan LODs en literalmente todos los lados. Luego aquí no está, pero el último LOD suele ser un billboard. O sea que todo lo que estás viendo al fondo es billboard. Y nada, para que veáis, luego literalmente en objetos que no se van a mover podéis dejar
esto a lo mejor alguien muy purista no me lo va a comprar, pero podéis dejar la malla como os salga de ahí. Porque es que si la silueta está bien, la malla como queráis. Incluso podéis borrar algunas partes que no se vayan a ver para salvar un poco de memoria, etcétera. Pero ya os digo, en objetos que no se vayan a mover, la geometría es que no importa. Antes de pasar a shaders e iluminación, mencionar que, por ejemplo, Monopoly Go, en el juego en el que estoy trabajando ahora mismo, sí que utiliza LODs. O sea que a pesar de que haya una estética como más cartoon, sí que es cierto que se utiliza mucho más en el realismo, pero que aún así es una técnica que se utiliza. En cuanto a shaders e iluminación, se utilizan ciertos trucos dentro de los juegos móviles para optimizar bastante, porque es una de las cosas más costosas. Lo primero de todo sería falsear sombras. Por ejemplo, como veis aquí, pues el monigote del Monument Valley no deja esta sombra realmente. O sea, dejaría una sombra con su silueta y demás. Lo que pasa es que muchas veces a los personajes pues, se les ponen un círculo debajo, falseando esa sombra, y el ojo se lo traga. Y entonces es una forma de ahorrar en no tener un sistema de luces ni nada, todo hacerlo por sombras falseadas. Luego, una cosa muy utilizada en juegos móviles serían los matcaps. Los matcaps son una forma es un tipo de shader que falsea la iluminación. Coge la información de otros, yo qué sé, pues a lo mejor de las normales, saca de ahí la información y falsea todo a través de textura. El punto bueno que tiene es, me estoy ahorrando luces. Punto malo, si quieres poner luces a tiempo real, pues no puedes. Y luego, pues eso, el hacer shaders custom más simplificados, pues en vez de eso, utilizar el típico lead con iluminación realista, tal no sé qué, pues te haces un shader propio, pues ya bien sea en ShaderGraph, en Amplify Shader. Los más óptimos, de decir que es código, pero es una jungla que si os queréis meter está guay, pero a mí me ha costado meterme, he tardado, pues desde que me empezaron a gustar los shaders, he tardado 3-4 años a meterme. Puede ser un campo chulo para investigar, pues, siendo un programador, si te gusta lo visual y tal, es un campo interesante. Y luego no sabéis la cantidad de empresas que se dedican simplemente a proveer, a dar shaders a empresas de videojuegos. Nosotros, sin más, teníamos contratadas una empresa que solo se dedicaba a hacer shaders. O sea que si os gusta ese estilo entre lo artista y programador, como por ejemplo Juan, podéis hacer portfolio de shading y vais a tener trabajo enseguida. O sea, si queréis comer y os molan los shaders, pues esto es un 100%. Y seguro que más de uno se ha metido en internet, ha dicho, a ver de dónde saco yo el material ahora de nieve. Y lo ha ido a ver y resulta que valía 50 pavos. Pues hay gente que lo paga y los estudios lo suelen pillar de outsourcing. Luego, por último, os voy a hablar del renderizado y el postprocesado. Es un tema un poco denso. Si os gusta, pues es muy interesante. Pero bueno, dentro de Unity, que creo que no lo hemos mencionado pero hasta ahora, pero Monument Valley está hecho con Unity. Hay 3 sistemas, 3 render pipelines principales. No sé si habéis llegado a dar esto, pero bueno, la que se utiliza principalmente en móviles es URP. SRP es la que viene por defecto con Unity, pero está un poco más capada, y las más modificables son URP y HDRP, pero HDRP está sobre todo pensada pues para temas de arquitectura, para películas, cosas así. Y URP pues te aporta un montón de flexibilidad. Te permite hacer tu proyecto como quieras. Hay, dentro de URP
podréis ver de cómo montar el postprocesado y los efectos y tal. Cuanto menos pongáis, mejor, porque son costosos por lo general. Pero hay ciertos efectos que os pueden ayudar pues, a cosas que. A cierta estética, ¿no? A eso, si tenéis unas texturas pues, que son un poco más simples, porque no lo permite tanto el móvil, pues aplicáis un postprocesado general y a lo mejor ganáis algo en estética. Monument Valley es un gran ejemplo de, con muy pocos efectos especiales, muy pocas partículas, obtienen resultados muy vistosos. Y es muy importante eso, reducir mucho en partículas. Hay dos sistemas de partículas ahora mismo en Unity que yo conozca, el típico Particle System, que eso va por CPU, porque además tiene cálculos de físicas y demás, y luego está el VFX Graph, que os lo recomiendo mucho que lo conozcáis porque van por GPU. Ya si queréis sobre estos datos, investigad, podéis investigar por vuestra cuenta, que a mí me parecen como súper interesantes. Y eso va por GPU y son mucho más rápidos. Hay que evitar mucho las transparencias. Las transparencias, eliminadlas lo más posible de los juegos móviles porque afectan al rendimiento bastante. Y por último, una técnica que casi seguro que han utilizado en Monument Valley, cuando tienes un montón de objetos con el mismo material, que comparten la misma textura, como os ha explicado Roberto, de que metes toda la textura, o sea, en una textura metes a lo mejor todo el escenario. Pues se utiliza una técnica que... Y no todo el escenario, todo el juego. Sí, sí, sí. En el Monument Valley seguro que han metido todo el juego en una textura de 64 por 64. Tienes una técnica que es el GPU Instancing, que lo que hace es como reducir los cálculos por material, ¿no? O sea, si todos los elementos del juego que se están mostrando en pantalla comparten material, pues economizas. Y nada, lo dicho, esto es como muy denso el postprocesado y el renderizado, pero estos son algunos consejos. Y bueno, un poco siguiendo eso de objetos repetidos, es un poco los sistemas modulares que os habrán hecho. Seguro habréis tenido una clase de Enviro en la que, o por ejemplo ahora el trabajo de final de Enviro, tendréis que hacer un escenario modular. Entonces eso es otra forma de hacer GPU instancing. Un poco más al estilo del artista, pero hace la misma función. Hay un detalle que se me ha olvidado mencionar en el render pipeline, el tema de la iluminación se suele bakear muchísimo, con lightmaps y todo eso. Eso ahorra un montón de recursos. Pero también, si os fijáis en algunas zonas y demás, las sombras muchas veces se suelen pintar incluso en textura o falseadas o lo que sea. Mientras al ojo quede bonito, lo falseas en textura y fuera. Y nada, por último ¿Funciona? Dale si puedes, a ver. Pues ven tú. ¿Ahí? ¡Ay! No. Ahí, vale. Ahí. Nada, pues una vez obtenido este conocimiento, ¿no? y cuando estéis a punto de salir de la carrera, ¿qué cosas creemos que son interesantes? Lo primero de todo, desde el punto de vista de un technical artist, y creo que al principio viene muy bien, sobre todo en el mundo de juegos móviles, hay una frase que es aprendí de todo, maestro de nada, pero que resulta que esa no es la frase original. Termina con, pero muchas veces mejor que maestro de solo una cosa. Y esto representa muy bien la polivalencia que hay que tener dentro del mundo móvil. Es importante saber un poco de todo, conocer todas las ramas, pues si eres artista, pues saber un poco de animación, un poco de texturizado, un poco de lo otro, tal. Y es muy útil. Y luego también algo que me ha servido mucho a lo largo de los años que llevo trabajando es saber comunicarse bien con las personas. Saber el perfil de un technical artist es muy de conectar artistas con programadores, con un montón de gente, con diseñadores y demás. Entonces, la comunicación es vital.
Bueno, Luego, no sé si quieres... Sí, bueno, luego está una típica frase que dice mucha gente, sobre todo programadores. Dice, no, yo no me meto en arte porque no soy creativo. Es como, tío, la creatividad no se nace con ella, es que la puedes entrenar perfectamente. A ti en el trabajo, cuando te vayan a pedir 20 iteraciones de una misma cara o de un mismo diseño de, yo qué sé, de un objeto, ya verás cómo eres creativo. O sea, no tienes que esperar. Cuando te dan un lienzo en blanco es como, ¿y ahora qué? Nah, tío, buscar referencias, empieza por la base, vas construyendo y ya verás como a lo mejor en 6 meses ya sabes, ya tienes todo esto mecanizado. Entonces, cuando te pidan iteraciones de una misma cosa con muchísimas variaciones, lo vas a hacer enseguida. Entonces es un poco eso. Literalmente en el mundo mobile lo que se busca son formas. Si no, hasta que encuentres la forma perfecta para ese objeto es complicado, pero ya te digo, es casi en lo que más, diría yo, que en lo que más tardas siendo artista, en buscar la forma perfecta de un objeto barra personaje barra escenario. Así que bueno, si tenéis alguna preguntilla o queréis ir a casa, no, es broma. Preguntadnos cualquier cosa. Bueno, tenéis ahí, por si queréis preguntarnos personalmente cualquier chorrada que se os ocurra, os ayudaremos. Sobre todo si es ya más de cara... Bueno, porque aquí hay gente de tercero, o sois todos de cuarto, de tercero. Pues bueno, ya os queda un poco más a los de tercero, pero ya que vais a salir al mercado los de cuarto, cuantos más contactos hagáis, creedme que yo, por ejemplo, soy una persona muy tímida y me cuesta, en plan, hablar con la gente, pero en cuanto vayas a un par, por ejemplo, se hace aquí una cosa que es el beer working, que no sé si habréis ido, pero es gente de la industria, sobre todo artística, se juntan a tomar una cerveza y muchas veces consigues trabajo por hablar con una persona. Parece broma, pero es que no lo es. Dices, sí, yo me dedico a hacer esto en el trabajo, no sé qué, pues nosotros necesitamos este perfil. Y al final conoces a muchísima gente. Entonces os sugiero que le echéis un vistazo y aunque seáis un poquito tímidos como yo, pues le deis un try. Así que bueno, si así no hemos profundizado mucho en preguntas técnicas porque no sabemos cuántos han explicado ya, porque no sé si ha cambiado mucho el itinerario, pero más o menos esto no lo solían contar en clase cuando estábamos. Entonces, no sé si tenéis ahí alguna dudilla o cualquier chorrada que os ocurra. Bueno, no sé si habrá gente que le gusta o que quiera ser artista técnico. No, esta es la tuya. Artistas técnicos no hay, ¿no? ¿Sí? ¿Hay un par? Preguntadle, que no todos los días tenéis... Además, este tío, para que veáis, le fichó Scopelli, de Ubisoft. Bueno, a ver, la pregunta como tal también la estoy pensando un poco ahora mismo también, las cosas como son. Va un poco por el tema del profiling en motor. Porque siento que es como un poco complicado a la hora de entender también cómo funciona, es decir, todos los procesos que genera la CPU, la GPU y todo. Al final, ¿cómo lo acabáis haciendo en ese sentido? Es decir, cuando hacéis profiling, ¿qué cosas en concreto buscáis? ¿Tenéis ya una lista como de decir, vale, tengo que buscar este cierto proceso porque sé que esto siempre da problemas, o está a la hora de generar, pues eso, con lo que decías, las instancias de la GPU, pues sé que aquí siempre hay un cuello de botella, o no, o cada proyecto es distinto y al final tienes que, digamos, saber bien todos los procesos? Más o menos esa es la pregunta. Si vais como más a tiro hecho o cada uno es un mundo y... Yo creo que una de las características que más necesita un technical artist es ser resolutivo, porque es que utilizamos pues testeos propios pues tenemos como validadores customizados propios pues para testear fugas o referencias perdidas o cosas así que al final te van quitando rendimiento. Pero cuando hacemos profiling y cosas de ese estilo, el problema es que puede ser que te encuentres un fallo que has resuelto 20 veces y dices, bueno, esto era no sé qué.
pero hay otras veces que te comes la cabeza y no sabes ni de dónde es el fallo. Entonces muchas veces yo creo que la mejor forma de aprender a, mm, a solucionar fallos de ese estilo es pegándote con ellos. Leyendo, conociendo y demás, pues de documentación de Unity, no, hay cosas que sí que son útiles, pero al final, hasta que no te pegas con él, no has probado todo lo probable, yo qué sé, pues por ejemplo, no sé si alguno conocéis a Alba Mayo, conocéis su contenido, él explicaba un problema en un vídeo en el que de su juego Pizza con piña, en el que si metía las cosas dentro o sacaba las cosas fuera de la jerarquía dentro de un objeto vacío, dentro, no recuerdo cómo era, dentro consumía más o al revés. El caso es que hasta que no se metió en la jerarquía y decidió sacar ese objeto de ahí, no lo descubrió. Y hay cosas de Unity que dices tú, ya me lo podrían haber explicado. Son cosas con las que te pegas. No sé si respondo un poco a tu pregunta. Sí, básicamente. Pero pegarte con la realidad. ¿Más nadie? Porque, a ver, yo ya hice crossfiring en las prácticas y a mis prácticas con juegos de Technical Artists sí que fueron... Bueno, para que eso ya también... ya fueron, o sea, ya hice profiling y tal, pero claro, a mí lo que me pasaba siempre era que yo me abría el profiler de Unity, veía un montón de grafos, un montón de líneas y decía, no tengo ni idea de qué estoy mirando. Ya. Entonces era un poco el ver cómo se pueden, o sea, cómo lees tú un poco lo que son los profilers de los ordenadores, porque no sé, de los, bueno, eso, el profiler de Unity, porque yo lo miro y digo, no entiendo una mierda. Es un poco obtuso. He de decir que yo no me dedico principalmente al profiling. Yo estoy más en la parte de tools y de shaders. Pero bueno, las veces que he intentado solucionar problemas de rendimiento, la verdad que no he solido utilizar el de Unity, sino que tenemos como validadores internos, test y demás, que son los que nos ayudan un poco a solucionar esos problemas. Entonces, yo supongo que porque la gente habrá visto la cantidad de información que hay ahí y necesitas como información más concreta y ya preparas tu proyecto. O sea, si ya sabes los problemas que puede tener tu proyecto, como que preparas test específicos para comprobar posibles fallos. Esta es una pregunta un poco más sencilla y más enfocada al tema de los billboards. Me dio mucha curiosidad todo el tema de los billboards y mi pregunta es si para hacer el proceso del billboard ya tienen, por ejemplo, una tool específica donde ustedes le dicen ya como, vale, genérame el billboard, o realmente, no sé, meten ese asset en un motor de videojuegos, le sacan el screenshot, luego le quitan el borde, pues más o menos cómo es el A ver, proceso. no sé qué percepción tendréis de fuera de Supercell, pero en verdad es que es una empresa casi que te diría indie. Entonces, muchos procesos que tienen o los tienen de Clash of Clans o lo tienen de proyectos previos. Entonces, si no lo han necesitado, hasta entonces no lo tienen. Hay herramientas que te cortan directamente el PNG con transparencia, pero aquí lo hacemos directamente en Photoshop. O sea, tú a manita y luego lo metes a motor. Hay unas, sobre todo tu director de arte o tu supervisor, en este caso, te dirá qué medidas tienes que tener en cuenta para meterla a motor. Por ejemplo, no sé, ¿has jugado al Brawl Stars? Pues en el editor de mapas tú puedes ver cómo va a ser ese mapa antes de entrar al propio juego a jugar. Y todo eso tiene alfa. Al final todo eso lo haces tú, es pixel art. Lo haces tú o de un recorte del propio tile que has hecho tú en 3D y luego tienes que hacer un poco de artista y sacarle transparencia o no, porque por ejemplo nosotros no tenemos ninguna tool que te corte directamente. Es un poco triste, pero no sé si tú, Juan, tienes... Pues, bueno, el ejemplo es de Ubisoft, aunque no es tema mobile, y en Scopely también tenemos cosas parecidas.
al final los tech artists somos un poco vagos, voy a ser sincero, y entonces buscamos el optimizar las cosas y hacerlo con los menos movimientos posibles. Y en Ubisoft teníamos herramientas que, nada, tú ponías, o sea, le decías, seleccionabas el modelo 3D, le dabas a un botón y automáticamente lo instanciaba en escena, le sacaba una captura con una iluminación concreta, recortaba el alfa. O sea, en grandes empresas sí que hay desarrollo en ese aspecto y se automatizan procesos un montón. Esto depende bueno, para que se oiga en la grabación. Esto mucho depende de cuánto la empresa quiere invertir en eso. A lo mejor le renta no gastarse, porque al final es una pasta lo que gastas en tools. Y tener a tu trabajador recortando el propio PNG que invertir en eso. Entonces, es algo que si no lo utilizan, por ejemplo, Supercell en otros juegos mucho, no lo suele exportar a otro. Entonces, ¿alguna preguntilla más por ahí? Ay. No. Hola, esto es más bien una pregunta por curiosidad. ¿Cómo aprendes o cómo te enfocas a meterte a Technical Artist? Porque todo el tema aquí en la uni, o sea, que yo sepa, no nos han enseñado nada, nada en cuanto a técnico. A ver, es que es muy complicado. O sea, yo me volví un poco loco en tercero, estuve hasta tercero estudiando programación y dije, a tomar por saco, me voy a poner yo a hacer ensamblador y a montar un motor gráfico por mí mismo cuando tengo Unity, Unreal o lo que sea. Y dije, pues me cambio a arte. Y entonces, en ese proceso, con características, habilidades, soft skills que obtuve de programador, juntado a pues, asignaturas que se dan en cuarto que pueden ser útiles, por ejemplo, bueno, no sé si Marc Sureda, la de VFX, a lo mejor lo da otro profesor. Hay una asignatura de VFX y demás, tenéis de shaders, tal. Con un poco de ese conocimiento, curiosidad propia, sobre todo me ayudó un montón el ponerme yo a bichear por mi cuenta. Empecé las prácticas en tercero y yo estuve tercero y cuarto en la misma empresa mientras estudiaba. Entonces, utilizaba mucho ese espacio de las prácticas para investigar por mi cuenta, hacer shaders, VFX, tal no sé qué, mezclado al conocimiento que tenía de programación y cosas que puedes aprender pues de PBR, de materiales y demás en otras asignaturas, más o menos fui conformando mi perfil. Pero es sobre todo mucho, yo creo que lo que define a un tech artist es ser curioso, ser resolutivo y comunicación. Y eso es más importante que todo el conocimiento que puedas obtener leyendo libros, viendo vídeos. Es sobre todo ser capaz de juntar esas características en uno mismo. Y ahora que mencionas lo de ser autodidacta, ¿cuánto espacio te dejan, por experiencia vuestra, en plan en las empresas para aprender y aplicar el tema y no llegar sabiendo, básicamente? Yo por lo menos en la primera startup en la que estuve, en la de las prácticas y demás, sí que era un poco más cuando yo pillase, pues si me apetecía invertir algo más de tiempo en el proyecto. En Ubisoft funcionó un poco más o menos de la misma manera, pero sí que tenía como definido el viernes por la tarde para estudiar Houdini. Y luego en Scopely actualmente tengo definidas franjas horarias acordadas con mi lead de, oye, de tal hora a tal hora voy a estar estudiando shaders, de tal hora a tal hora voy a estar estudiando VFX y los viernes por la tarde optimización. Y tengo como un horario. Eso ya depende un poco de la empresa, pero Scopely sí que invierte, bueno, el equipo en el que estoy por lo menos sí que invierte en seguir formando a sus trabajadores. No sé, Robert. Sí, o sea, que no te dé miedo de no entrar a algún sitio sabiendo. Yo entré a trabajar con Supercell no sabiendo Blender y aquí es que no se da Blender. Entonces es tú machacándote, lo pasas un poco mal el primer mes porque tienes que seguir ritmos de producción como si supieras,
pero ellos también te dan cancha. O sea, no te preocupes por eso. Y, por ejemplo, aquí se utilizan también programas para animar, como es el Adobe Animate. Todos los efectos visuales que veis en todos los juegos de Supercell están hechos en ese programa. Y es que ese programa no lo utilizan 2 personas en el mundo. O sea, es que es asqueroso, en verdad, el programa. Pero te obligan y dicen, vale, sabemos que nadie utiliza este programa porque es una mierda, pero nosotros lo utilizamos, así que tienes que aprenderlo. Pero te damos, no te vamos a pedir que nos des una X animación ya. O sea que no te preocupes por no saber. Con que seas, te lo juro que ser buen trabajador y caer bien, no ser un gilipollas básicamente con tus compañeros, hace mucho más que saber de entrada ya un programa. Sobre eso de aprender un programa, por ejemplo, cuando entré en Ubisoft, Ubisoft tienen sus motores propios, no utilizan ni Unity, ni Unreal, ni nada. Tienen uno que se llamaba Snowdrop, creo que se llama, y otro que se llama Anvil. Anvil es en el que trabajé yo, y claro, lo tienes que aprender en el momento. Entonces hay mucho de eso, de ser autodidacta y de pegarte con las cosas y te dan cancha. O sea que... Sí que habéis mencionado varias veces lo del saber venderte, el saber venderte con cosas, y sobre todo tenía duda de cómo aprendisteis a venderos, sobre todo con un perfil tan técnico y así, a la hora de entrar a la industria por primera vez, tipo, frente a las empresas. Bueno, simplemente estás trabajando ahora mismo, por ejemplo, o No, ahora mismo de no. prácticas o no. Pues es lo primero que te recomiendo, buscar cualquier trabajo poco relacionado a lo que te guste, porque es una bola de nieve prácticamente. O sea, al final yo entré, por ejemplo, tuve como 6 meses de que no estuve currando y estuve haciendo portfolio, pero al final, si tienes un perfil un poco más técnico es un poco diferente, pero con el perfil artístico entras en una constante de ¿puedo hacer portfolio? No, te preguntan, ¿estás trabajando? No, estoy haciendo portfolio. Tío, métete a trabajar en cualquier cosa que va a venir. Entonces, bueno, si quieres decir. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho eso, recalcando lo que ha dicho Roberto, las prácticas, yo encadené las prácticas con luego Ubisoft. Entonces, o sea, hice 3 años hice las prácticas en tercero, en cuarto seguí en el mismo sitio y seguí un año más en donde estaba. Y 3 años de experiencia, al final los pones en el currículum y demás y te dan pie a eso. O sea, que cuanto antes empecéis a hacer cosas y demás y a poder apuntarlas en el currículum, sé que es complicado y también deciros que no llegáis tarde a ningún lado, ¿vale? Que si no encontráis ahora trabajo, seguís trabajando en vosotros mismos, portfolio, tal, no sé qué, lo acabaréis consiguiendo tarde o temprano. Y a la hora de preparar un perfil técnico, que es una pregunta que has hecho, es muy complicado. Se utiliza sobre todo, puedes subir ArtStation, shaders, puedes subir tools que hayas hecho o cosas así, pero yo sobre todo he conseguido trabajo haciendo pruebas técnicas, ya bien sea orales o un fin de semana de desarrollar una tool que te pidan. Por ejemplo, en Ubisoft fue ese el caso, me pidieron desarrollar una tool y en Scopely fue una prueba oral de conocimiento. Y esa fue un poco la forma de yo conseguir trabajo. Gracias. Hola, yo te quería preguntar del lado para arte, para 3D de arte, teniendo un portfolio que nunca he hecho una pieza así para juego, para mobile, habiendo hecho algo, o sea, un perfil más o menos generalista con animaciones y modelado 3D Game Ready, ¿cómo sería un buen proyecto en el que agrupar quizá un pequeño escenario, así como los que habéis mostrado de imágenes de este videojuego, Si quieres, podemos capaz poner. teniendo no sé, de cuántos low poly deberías, de cuántos triángulos debería tener, no sé, alguna malla simple de escenario así, o con algún personaje, y mostrando blueprints y quizás texturas de 64
cuántos objetos o qué sería algo Sí, mira, pon la diapositiva esta en la que están dos como dos una... escenarios del ProStars. Creo que es una de las... A ver, lo primero tienes que diferenciar qué quieres enseñar con esa pieza de arte. Tú, por ejemplo, sí, esta está bien. Tú, si por ejemplo quieres meterte al mundo mobile, el mundo mobile es un poco más diferente porque, por ejemplo, yo tenía en la mente ser character artist. No sé si aquí alguien quiere ser character artist, pero es un mundo con una entrada muy, muy, muy tocha. O sea, a menos que te vayas a algún proyecto indie español y tal, ser artista de personajes, por ejemplo, es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa con los juegos móviles? Que te piden saber un poco de todo. Es que literalmente tienes que animar en 2D, 3D, saber modelar de puta madre ya unos ritmos de producción que pueden ser, pues yo que sé, por ejemplo, nosotros cada actualización son 2 semanas. En el escenario este que ves en pantalla hemos tardado 2 meses en hacerlo. O sea que no te preocupes por tu pieza de portfolio si tardan más o menos, o si tiene más low poly, menos low poly, porque al final, por ejemplo, lo que decías de cuánto poligonaje podría tener una pieza, eso lo decías tú mismo. ¿A qué altura de cámara se va a ver? ¿Se va a ver más lejos, más cerca? ¿Va a ser un close-up? Si es un close-up, obviamente no puedes dejar polígonos que se note ahí que en toda la cara tiene un triángulo, porque queda feo para una pieza de portfolio. Al final las empresas lo que te miran es que literalmente son 2 segundos. Si en esos 2 segundos no les has gustado, pasan al siguiente. Es que tampoco tienen mucho donde elegir. Entonces tienes que tener, sobre todo, mucho cuidado que se vea bien. Eso en cuanto a poligonaje. Por ejemplo, un personaje de un juego AAA, como por ejemplo, yo que sé, sin ir más lejos, el Call of Duty, puede tener, cualquiera, el de Last of Us son 200.000, hasta 200.000 tries, que eso te da hasta hacerle uñas súper detalladas. O sea, que no te preocupes porque luego al final se van a utilizar muchos métodos que te hemos mencionado, como los LOTs, que van a reducir el tal. Entonces, con que sea bonito, las cosas técnicas rollo loops, o si son para objetos texturizado, sobre todo en los objetos cuenta más el texturizado, porque el poligonaje, ya te digo, puedes hacer un tri aquí y aquí, que mientras se vea bien va a estar guay. No vas a tener problemas. Entonces, si quieres hacer ahora portfolio después de la uni, primero date tiempo, porque la media suele estar, no sé si os la ha comentado un poco Mateo o no sé, ¿seguís teniendo a Héctor en personajes? Sí, pues Héctor a lo mejor os habrá comentado un poco los tiempos de los personajes. Un personaje AAA ya 3 meses. O sea, y esos 3 meses con un concept. Aquí, por ejemplo, partimos de una idea. Son 2 meses de este escenario, pero con un lienzo en blanco. A ti dicen, haz un... pues ahí de ahí es de lo que dije de ser creativo. Porque te dan un lienzo en blanco, te dicen, no, tienes que hacer un skatepark. Y tú te quedas como, pues vale. Tienen reglas que tienes que seguir dentro de la empresa, rollo, por ejemplo, en Brawl Stars utilizamos bevels siempre en todos los edges, y hay reglas que tienes que seguir visualmente. Pero ya te digo, en cuanto a portfolio, tú tienes tus propias reglas. Puedes hacerlo en el estilo que quieras, que mientras quede bonito y luego especifiques por qué has hecho eso. En plan, ¿por qué has decidido meter 200.000 poligonajes en un personaje? Pues porque se va a ver de cerca, es una cinemática. O es para cinemáticas, pues vale, pues no pasa nada. Entonces ya te digo, nuestro cap de poligonaje en entornos en mobile son 100.000 tries, pero para personajes que lo lleva otra empresa son unos 15.000, 20.000, que es donde se va todo eso. Espero haber respondido tu pregunta, más o menos. Sí, era como para, o sea, pensando en hacer una pieza como para mostrar que puedes hacer un videojuego. Sí, pues es eso. Por ejemplo, ¿quieres de personajes, de entornos o qué te molaría? Yo tengo como portfolio de assets. De assets. Sí, más que Pues nada. normalmente lo que te recomiendan son tener 3 piezas fuertes.
Y fuertes me refiero a visualmente atractivas, es decir, un prop pequeño, un prop mediano grande con, ¿cómo se dice?, giroprop, y que pueda estar en un videojuego, ya sea mobile o AAA, y después un enviro. O sea, con esos 3 objetos que estén muy bien, vas a conseguir curro. Entonces, no te preocupes. Va a costar, pero vas a encontrar. Gracias. Una cosa que añadir a eso, algo súper útil que puedes hacer es métete en ArtStation, encuentra artistas que hayan trabajado en juegos que te apeteciese entrar. Pues si te apetece Monument Valley, te buscas un artista de Monument Valley, coges una pieza que haya hecho él e intentas replicarla. Por ejemplo, tenemos una amiga en común que, por ejemplo, quería entrar en Riot, se cogió la prueba que suele hacer Riot, que es como un campanario, como una especie de campana y demás, e intentó replicarla. Y eso es muy útil. Y ahí puedes ver densidad de geometría, cuántas texturas han utilizado, cómo se ha distribuido un profesional que está trabajando en la empresa en la que quieres entrar, porque cambia mucho entre proyectos. Gracias. Yo quería preguntar un poco cómo es ese proceso, ya no tanto a nivel técnico de qué hacéis a nivel de portfolio, sino qué movimientos hacéis para, vale, estoy en la universidad y acabo en Ubisoft o en Supercell, o cómo es ese proceso de moverse en la industria para acabar consiguiendo trabajo. Yo creo que es muy importante estar constantemente activo. Revisa todos los días LinkedIn, mira todas las ofertas de trabajo que haya, Stratos también. No sé si os han hablado, seguro que os habrán hablado de Stratos. Bueno, pues es una web en la que puedes ver los trabajos que hay. No sé si es solo en España, creo que es solo española. LinkedIn, ArtStation también se publican un montón de ofertas de trabajo, y si hay algo a lo que quieres aspirar, mírate todas las ofertas de trabajo sobre ese puesto, hazte una lista de cosas y di, vale, esto es lo que tengo que aprender. Eso a nivel desarrollo personal. Y luego yo creo que es muy importante dejar una buena imprenta en todas las personas a las que te vas encontrando en tu vida. Vuestros compañeros son al final también futuras personas con las que podéis trabajar. Por ejemplo, Roberto y yo pues éramos colegas de la universidad y resulta que salieron unas prácticas, me preguntaron sobre varios currículums que habían llegado de ESNE y sabía que Roberto era un buen chaval, que trabajaba guay, y dije, pues este es el que... Este para mí es el que cumple más con el puesto. Y así fue como acabamos trabajando juntos. Luego, pues, no sé, al final, ¿cómo decirte? Es ir tomando, para mí han sido como una cadena de decisiones clave que, por ejemplo, el cambio en la carrera para mí fue muy importante, el decidir mantenerme en las prácticas fue muy importante, y ser muy proactivo a la hora de contactar con gente. Y eso, y sobre todo dejar una buena imagen de ti. O sea, bueno, en mi caso fue un poco más confuso porque yo sabía que quería dedicarme a hacer personajes, pero la entrada la barrera de entrada era muy, muy tocha, sobre todo para AAAs. Y fue un poco más por casualidad, porque acabé haciendo piezas de portfolio, por eso he hecho tanto hincapié en prepararte muy bien qué vas a hacer de portfolio, porque yo acabé haciendo cosas que tenían uno hiperrealista, otro muy estilizado, no sé qué, tal, y da la casualidad de que eso a los supervisores de mi currículum en Supercell les moló. Y éramos 200 y pico candidatos y pues yo hice una prueba más o menos, que si queréis eso luego hablamos de las pruebas sobre todo de arte,
porque las técnicas de technical artist suele ser un poco más, te lo sabes o no, pero fue como muy confuso. Entonces, si te gusta lo técnico, lo tienes muy claro, ponte a hacer tools, shaders, lo que sea. Y si es un poco más artista, ¿qué no te gusta hacer? Eso puede ser un punto de partida. Y, por ejemplo, yo sabía que hacer enviros súper realistas, modulares, etcétera, me parecía un poco coñazo. No quería. Entonces, pues no tengo prácticamente en mi portfolio. Y ya te digo, es un poco confuso, pero si te gusta algo, empieza por ahí. Una última cosa. Una frase que me han dicho muchas veces es solamente pasa un tren una vez, pero si estás todos los días en la estación, al final acabas cogiendo ese tren. Entonces creo que es mucho también de ir un montón a temas de esto, de conferencias, del beer working que mencionaba antes Roberto. Estad en los sitios y que os pongan cara y nombre. Eso es muy importante. Sí, o sea, sobre todo, no sé tú si eres un poco más tímido, ¿no? Tal, pero lo de conocer a gente es que no sabes cuánto trabajo ha dado y sigue dando. Sí, tener contactos. Sí, sin más. Juan, yo entré a las prácticas por Juan, porque me recomendó. Claro, ahí ya Juan se juega al puesto de si Roberto es un gilipollas, pues claro, en plan, a mí me dejan mal lugar, entonces tienes que saber a quién también estás metiendo en la empresa. Pero ya te digo, es que hay muchos eventos y sobre todo es lo que te ha dicho Juan, de si de verdad quieres encontrar curro, es que tenemos una amiga, por ejemplo, en común que no encontraba curro. Y digo, ya, pero es que has estado metiéndote en LinkedIn todos los días, aunque te rechacen, a enviar currículums. Es que es normal. Mira, por ejemplo, un profesional ya con 10 años en la empresa, tuve un mentor que ha trabajado en el God of War de personajes y me dijo que a él le rechazaban de 20 solicitudes, solo le llegaba al final a 2. Un tío que ha trabajado en el God of War y que tiene una carrera impoluta. O sea, que imagínate tú que acabas de salir de la carrera. Es que yo mismo me deprimía. ¿Cómo me pueden rechazar de aquí, tío? Entonces, pues nada, es paciencia. Y si tienes un perfil un poco más técnico como el de Juan, que es un poco más goloso para las empresas, porque no mucha gente, aquí es que en la carrera no se da para ser artista técnico. Entonces es un poco más raro encontrar un buen artista técnico, por lo que tiene mejor sueldo, encuentras más rápido, entonces depende de lo que quieras. Y también con el tema de Character Artist, que lo has comentado, esas dificultades que dices es porque hay mucha gente, porque a nivel técnico es algo más complejo y que necesita mucha experiencia, porque es esto de que dices de que es muy complicado llegar a ser Character Artist. Pues a ver, se mezcla un poco muchos factores. El primero es que ahora el mercado está llenísimo de cosas. Que, tío, te metes a Instagram y es que me sale publicidad todo el rato de vendo un curso de Character Artist. Y es que también tienes que tener cuidado con quién te metes, que por lo menos si te vas... Vale. Si vas a hacer mentorías de Character Artist, asegúrate que sea un tío que haya trabajado en la industria, yo qué sé, si quieres mobile, AAA. Pero al final es un poco porque el mercado está ahora súper abastecido de chicos y chicas que quieren encontrar su primer trabajo y muchos de ellos no saben que la barrera de entrada es muy tocha y muchos que ya tienen años de experiencia incluso no lo logran porque muchas producciones se cancelan, muchas más de las que piensas. Entonces, hasta que sale una buena producción, toma tiempo. Sin ir más lejos, cualquier juego de Kratos tarda 4 o 5 años en salir y solo trabajan 2 o 3 artistas de personajes. Entonces, para ser ese tío que es complicado. Pero es, ya te digo, suerte y paciencia. Por oferta hay mucha gente... ¿Por oferta de qué? De que hay poco trabajo, de que lo que has dicho. A ver, trabajo hay trabajo, pero tienes que ser muy, muy bueno
para destacar sobre toda esa gente, porque muchas veces, ya te digo, a lo mejor de los 200 y pico aplicantes que éramos para este puesto de Supercell, cualificados, que éramos 20 o algo así, que me estuvieron enseñando luego. Entonces, es eso, tener algo que te destaque un poquito. Ya está, tampoco mucho más. Y suerte. También. ¿Alguna cosilla por ahí? Venga, que os ayudamos con algún trabajo o algo. ¿Nada? ¿Sí? ¿Qué recomiendas para aprender Blender? Así en la misma situación de dominar modelado en Max y Substance y saber Unreal y todo, pero para pasar a Blender y entenderlo bien. A ver, a mí me parece incluso más complicado Blender, sinceramente. Entonces la barrera de entrada de Blender es un poquito más tocha porque no sé si os mola mucho ZBrush, pero la interfaz de ZBrush es incluso más complicada que la de Blender y la barrera de entrada es mucho más compleja. Muchos botones están escondidos, no sabes. Entonces lo primero que te recomiendo es que te veas tutoriales y que te pongan los mismos shortcuts que tienes en Maya, 3D Max, cualquier de modelado. Luego es paciencia, porque muchas veces hasta que te acuerdas y mecanizas muchos shortcuts, que es básicamente lo que te va a dar el tiempo, porque modelar vas a saber modelar. En plan, si tú sabes modelar en 3D Max porque te lo pide Mateo, tú vas a saber modelar en Blender. Lo único que no te sabes es cómo hacer las cosas. Ya está. Pero si te pones algún shortcut, te miras un par de vídeos, lo vas a pasar un poco mal las 2 primeras semanas porque parece que estaba olvidado todo de modelar, pero yo es que me sentía inútil. Digo, tío, es que no sé hacer ni una mano en Blender. Entonces, bueno, un poco de paciencia. Sí. Vale, y yo quería preguntar, las pruebas de entrada de VFX, no tanto de técnica, ¿cómo suelen ser? Sí, por hacerme una idea. Para VFX sí sé que se mira mucho más portfolio que para Technical Artist. Y yo es que no he pasado ninguna prueba de VFX, pero supongo pues te pedirán hacer algunas partículas similares a las que vayas a meter en el juego. Es que no sé responderte muy bien a esa pregunta, la verdad. Nah, no Lo pasa siento. nada, sin problema. Sí, yo tenía un colega que estuvo haciendo una prueba de arte de FX para Estados Unidos y es que es muy simple, simplemente te piden era de un FPS, FPS se llama, los shooters, sí. Y era simplemente hacer un sistema de bullets, de disparo. Con su decal en las paredes, era un poco más técnico, no tan artístico, pero normalmente te suelen dar unas guías de lo que te piden. Lo único que no te dan es el cap. Por ejemplo, tú puedes tirar miles de polígonos que ellos no te van a decir nada, ¿sabes? Pero es un poco... Es que no... Otra cosa que ha mencionado antes Juan es métete en ArtStation o en algún foro, es que vas a ver miles de pruebas de arte. La gente los puede subir. Si no tienen NDA, y aún así, aún teniendo NDA, la gente lo sube. Es que te sorprendería, la verdad. Okay. Además... Sí. Vale, esta pregunta no sé... es un poco general, pero algo que no hay que hacer jamás para buscar trabajo. Estar parado. Vale. No, pero en serio, empieza a hacer cosas, porque muchas veces a mí me ha pasado que entras en un ciclo de no terminas proyectos. Y es que no terminas proyectos, no tienes nada en portfolio, ¿qué enseñas? Ponte a hacer cosas, termínalo, aunque sea la mayor mierda que has hecho, pero termínala, en serio. Entonces, es un poco eso. No sé si responde a tu pregunta, pero es que lo peor que puedes hacer es estar parado. Sigue haciendo cosas, conoce a gente, vete a eventos,
es que conocer gente, básicamente. Porque si eres bueno, lo vas a ser sin problema. Y si conoces a gente es lo que te va a llevar al trabajo. Bueno, luego ahí, si queréis, o escribidnos al correo, porque hay un Excel, no sé si os la han rulado por ahí, pero hay un Excel donde están todos los trabajos, lo actualizan con trabajos de todo el mundo. Es un tío de Inglaterra que semanalmente actualiza. De hecho, hay también en la empresa de Scopel y de Juan, en ese Excel. Entonces, si lo queréis, os lo podemos mandar, porque también tienes extractos, etcétera. Pero, bueno, no sé si responde a tu pregunta. ¿O tú quieres añadir algo, Juan? Hay algo que no sé si es cierto del todo. No sé, hay gente que me ha dicho que sí, gente que me ha dicho que no. El mandar pruebas a sitios sabiendo que no tienes las habilidades necesarias para ello, no sé si realmente se desaprovechan oportunidades de esa forma. Entonces, no sé si... Es que no sé decirte si es un consejo 100% o no. Hay gente que ha desaprovechado oportunidades por mandar el perfil cuando todavía no está preparado y ver que la empresa te ha descartado ya. Pero yo creo que se pueden intentar las cosas más de una vez. Mira, por ejemplo, un ejemplo real que mi supervisor de Supercell le pasó es que estaba intentando entrar en Supercell desde hace 10 años. Desde que sacaron un par de años el Clash of Clans, desde el 2016 o algo así. Él trabajó en el Angry Birds y quería de toda su vida trabajar en Supercell. Me contó que mandó su perfil como durante 3 años 15 veces o 10 veces, 10-15 veces, sin exagerar. Y al final le dijeron, coño, si tú eres porque ya le conocían, venga, nos sobra un puesto. No, es que no es coña, en plan, a veces es que no hay un camino concreto. Muchas veces te descartan y te mandan a la basura, y si les mandas otro mensaje ya no les vas a aparecer porque has entrado en X lista. Y hay muchas otras veces que te conocen por lo pesado que eres. Entonces, pues es que no hay un camino. De hecho, a mí me hicieron cuando estaba todavía en la uni, me hicieron pruebas para Crema, para entrar en Temtem de tema de QA y demás. Me dijeron que no y a los meses me llamaron. Nunca sabes las vueltas que pueden dar. Entonces, ahora sí que te puedo confirmar que sí, que puedes repetir las veces que quieras. Me acabo de dar cuenta. Sé pesada, sí. Vale, muchas gracias. Muy buena la charla, muy interesante, la verdad. Gracias. ¿Alguno más? Pues yo creo que se ha quedado bien la respuesta. Muchas gracias a todos. Y eso nada, si tenéis alguna pregunta más personal, al correo, que no sé cómo se pasa aquí. Ahí podéis escribirnos cualquier chorrada. Incluso de cuando salgáis de la uni, si nos escribís en plan, tengo esto, o qué quiero hacer, pues enviádnoslo y lo vemos tranquilamente. Genial, pues muchísimas gracias, chicos, por la charla, por venir a darles un poco vuestra experiencia y vuestros consejos. Vosotros por la invitación. Aunque algún consejo sea así, sed pesados, que eso funciona siempre. Pero bueno, nada, chicos, gracias a vosotros por pasar ahora con nosotros la tarde, y con esto damos un poco por finalizada la sesión, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.